Imagina una noche en la que todo lo humano parece desvanecerse, dejando solo la oscuridad del corazón humano. Una historia tan impactante que te preguntarás cómo pudo llegar a formar parte de las Escrituras. Esta es, sin duda, una de las historias más perturbadoras de la Biblia, y su contenido es inapropiado para todas las edades. Hoy explicamos el capítulo 19 del libro de Jueces. ¿Qué pasó realmente aquella noche en Gabá? ¿Qué secretos oculta este capítulo oscuro y olvidado? Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu percepción de la historia bíblica para siempre. Bienvenidos a Relato Celestial, donde exploramos los misterios y las historias más impactantes de las Escrituras. Nuestro objetivo es llevarte más allá de las palabras, hasta los significados profundos y las lecciones ocultas en cada relato. En los próximos 10 minutos desentrañamos los detalles de Jueces 19, una historia que revela los extremos de la corrupción humana y la importancia de la justicia divina. Todo comenzó en una tierra sin rey, un tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Este breve pero contundente detalle nos transporta a un periodo oscuro de la historia de Israel, donde la moralidad colectiva parecía haber desaparecido. Era una época de caos, de incertidumbre, donde los lazos de comunidad se desmoronaban y la justicia era un eco distante. Un levita, un hombre encargado de servir a Dios y de preservar la ley, emprendía un viaje junto a su concubina. Pero esta no era una travesía ordinaria. Había algo en su relación que ya mostraba fisuras. La mujer había huido de él, regresando a la casa de su padre en Belén. ¿Qué la llevó a hacerlo? ¿Miedo? ¿Desamor? ¿O tal vez un acto de rebeldía en una sociedad dominada por hombres? Tras 4 meses, el levita decidió buscarla y convencerla de volver con él. El camino de regreso los llevó a buscar refugio en la ciudad de Gabá, dentro del territorio de la tribu de Benjamín. Pero aquí comienza a gestarse el verdadero conflicto. A medida que la noche caía, la pareja no encontraba hospitalidad. Nadie en la ciudad se ofreció a darles cobijo, un acto que en la cultura de la época no solo era una falta de cortesía, sino una grave infracción moral. Finalmente, un anciano que trabajaba en el campo los vio y les ofreció refugio. Pero ¿por qué el autor de Jueces detalla este momento? Porque aquí radica la primera señal de alarma. Gabá no era una ciudad común, sino un lugar donde la indiferencia hacia el extranjero y el prójimo reflejaba una sociedad en decadencia. Lo que parecía ser un acto de bondad por parte del anciano pronto se verá eclipsado por una serie de eventos que revelarán la verdadera oscuridad de la ciudad. Pero hay algo que no se nos cuenta en la versión tradicional. Esta no es solo una historia de hospitalidad rechazada, sino un reflejo de la descomposición de toda una sociedad. ¿Qué llevó a Gabá a convertirse en un lugar donde el mal parecía reinar sin oposición? Parecía que había un rayo de esperanza, pero lo que sucedió después desvela la verdadera naturaleza de la ciudad. Hombres de la ciudad, descritos como personas perversas, rodearon la casa. Gritaban exigiendo que el levita saliera para abusar de él. Esta demanda no solo era un acto de violencia, sino una humillación deliberada. Una demostración del poder oscuro que gobernaba sus corazones. El anciano y el levita, aterrados y desesperados, intentaron negociar. En un intento por evitar la deshonra al levita, ofrecieron en su lugar a la concubina y a la hija del anciano. Este momento plantea una cuestión inquietante. ¿Cómo llegaron a considerar que esta solución era aceptable? ¿Era esto un reflejo de la cultura de la época o una evidencia de la falta de valor otorgado a las mujeres? La concubina fue entregada a la multitud y su sufrimiento esa noche fue inimaginable. Pero aquí surge una pregunta crucial que pocos se atreven a formular. ¿Qué dice esta historia sobre la responsabilidad colectiva de una comunidad que permite que ocurran tales actos de maldad? La concubina fue entregada y sufrió toda la noche a manos de los hombres de Gabá. No fue un simple acto de violencia, sino un ritual de degradación que refleja el nivel más oscuro de la corrupción humana. Cuando la luz del amanecer comenzó a iluminar las calles, la mujer con sus últimas fuerzas logró llegar hasta la puerta de la casa donde había buscado refugio. Cayó allí, sin vida o a punto de perderla, en una imagen que grita tanto dolor como abandono. Al día siguiente, el levita salió de la casa y encontró el cuerpo de su concubina en el umbral. Sus palabras frías y carentes de empatía resonaron con una crudeza estremecedora. «Levántate. Vamos». Pero ella no respondió. Aquí surge una de las preguntas más perturbadoras de este relato. ¿Qué clase de corazón tiene alguien que puede pronunciar estas palabras frente al cuerpo destruido de quien debería haber protegido? ¿Era esto el resultado de la desesperación, la frialdad de una sociedad endurecida o la evidencia de un corazón insensible? El silencio de la Biblia respecto a los pensamientos y emociones de la concubina nos obliga a llenar los vacíos con nuestra propia reflexión. ¿Cómo vivía ella esta relación?
Era su huida inicial un intento de escapar de un destino que finalmente la alcanzó. Este episodio no solo denuncia la violencia física, sino también la violencia moral de quienes callan y permiten que el mal suceda frente a ellos. En un acto que estremecerá a cualquiera, el levita cortó el cuerpo de la concubina en 12 partes y las envió a las tribus de Israel. Cada parte enviada era un mensaje silencioso pero devastador, una convocatoria para que todo el pueblo enfrentara la horrorosa realidad de lo que había ocurrido en Gabeí. Este acto macabro desató una ola de indignación en toda la nación y marcó el inicio de una guerra civil. La respuesta fue inmediata y contundente. Las tribus de Israel se reunieron para exigir justicia. Sin embargo, lo que comenzó como una demanda de rectitud se convirtió rápidamente en una demostración de venganza descontrolada. Las tribus se reúnen en Mizpa y deciden confrontar a la tribu de Benjamín, que protege a los culpables del crimen. Aquí comienza uno de los episodios más devastadores de la historia de Israel, una guerra civil. Tal como lo narra el capítulo 20 de Jueces, las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, se reúnen en Mizpa. Un total de 400.000 guerreros armados se presentan para buscar justicia por el crimen cometido en Gabaa. Cuando exigen que los hombres malvados de la ciudad sean entregados, la tribu de Benjamín se niega, eligiendo en su lugar proteger a los culpables. Esto lleva a una declaración de guerra entre Benjamín y las demás tribus. Por su parte, la tribu de Benjamín reúne a 26.000 soldados, incluyendo 700 guerreros de élite que eran zurdos y expertos en el uso de la honda, capaces de lanzar piedras con gran precisión. Aunque eran muy inferiores en número, su habilidad y valentía los convertían en un adversario formidable. La guerra se desarrolla en 3 etapas principales. El primer día de batalla. Israel consulta a Dios, quien les indica que la tribu de Judá lidere el ataque. Sin embargo, Benjamín derrota a Israel, matando a 22.000 soldados. El segundo día de batalla. Después de llorar ante el Señor y buscar su guía, Israel vuelve a ir y atacar, pero nuevamente son derrotados. Esta vez pierden 18.000 hombres y el tercer día de batalla. Israel ayuna, ofrece sacrificios y consulta a Dios en Betel. El Señor promete que les dará la victoria. Israel planea una estrategia. Simulan retirarse, atrayendo a los benjaminitas lejos de la ciudad, mientras una emboscada preparada destruye Gabaa. Este plan resulta exitoso y el ejército de Benjamín es derrotado. La devastación es total. La victoria de Israel es aplastante. Las ciudades de Benjamín son destruidas y hombres, mujeres y niños son aniquilados. La ira de las tribus deja a Benjamín al borde de la extinción, con solo 600 sobrevivientes. Finalmente, el capítulo 21 de Jueces narra las consecuencias de la guerra civil en Israel, desencadenada por los eventos en Gabeí. Tras casi aniquilar a la tribu de Benjamín, las demás tribus de Israel se enfrentan a un dilema moral y político. ¿Cómo preservar a Benjamín como parte del pueblo de Dios, ya que solo quedan 600 hombres de la tribu y no tienen mujeres para perpetuar su linaje? Sin embargo, vale recordar que antes de la guerra, las tribus de Israel habían hecho un juramento de no dar a sus hijas en matrimonio a los benjaminitas. Esto complica la situación, ya que sin mujeres, la tribu de Benjamín está condenada a desaparecer. Entonces las tribus lamentan la posible desaparición de Benjamín y buscan una solución. Se dan cuenta de que ninguna familia de Jabes de Galaad había acudido a la asamblea en Mizpa, donde se había decidido la guerra. Como castigo, atacan Jabes de Galaad, matan a todos los varones y mujeres que no sean vírgenes y entregan 400 jóvenes vírgenes a los benjaminitas. Pero a pesar de esta medida, aún faltan mujeres para los benjaminitas. Las tribus buscan otra solución sin romper su juramento. Es así como se permite a los benjaminitas secuestrar mujeres durante una fiesta anual en Silo. Los hombres de Benjamín se esconden en los viñedos y al ver a las jóvenes danzando, las capturan como esposas. Este acto, aunque cuestionable, se presenta como una solución que técnicamente no viola el juramento de las tribus, porque ellos no las entregaron sino que fueron secuestradas. Este capítulo destaca las tensiones entre la justicia, la unidad del pueblo y los votos sagrados. También refleja la fragilidad del pacto comunitario en ausencia de un liderazgo centralizado y la necesidad de un rey justo para guiar al pueblo. Pero aquí surge una pregunta. ¿Fue esta guerra realmente por justicia o fue una excusa para liberar la ira acumulada entre las tribus? Este detalle nos obliga a reflexionar sobre las motivaciones humanas y cómo el deseo de venganza puede disfrazarse de búsqueda de justicia. El final de este episodio no trae una resolución satisfactoria. Aunque las tribus intentaron repoblar Benjamín mediante matrimonios forzados, el daño ya estaba hecho. Israel quedó marcado por este evento, y el libro de Jueces termina con una frase desoladora. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía.
Este capítulo no solo es un testimonio de la depravación humana, sino también un recordatorio de las consecuencias de vivir sin liderazgo moral. Nos desafía a preguntarnos, ¿qué ocurre cuando dejamos que la indiferencia y la corrupción dominen nuestras vidas y comunidades? Estamos también como Israel, en un ciclo de caos que solo puede romperse con justicia verdadera. ¿Alguna vez has sentido que el mundo a tu alrededor ha perdido el rumbo? Jueces 19 nos muestra los extremos de lo que puede ocurrir cuando no hay líderes que promuevan la justicia y el amor. ¿Crees que esta historia es solo una advertencia para el pasado o también un espejo para nuestro presente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Era Gabé fue un reflejo de su tiempo, sino una advertencia para todas las generaciones. La historia de Jueces 19 nos deja mucho para reflexionar. Si te impactó este relato y quieres explorar más historias que desafíen tu comprensión de las Escrituras, no olvides suscribirte a Relato Celestial y activar las notificaciones. Nos vemos pronto.